Ya estamos de regreso, vamos a dar inicio a nuestra tertulia de economía y esta noche está con nosotros doña Carmen Tomás. Muy buenas noches, doña Carmen. Buenas noches. Y don Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, don Juan Ramón? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya saben ustedes que según el último informe de desempleo, concretamente el de INEM, hemos tenido 64.000 parados menos en Semana Santa. Inmediatamente Rodríguez Zapatero ha lanzado las campanas al vuelo porque esto va muy bien. Eso sí, todo esto va a coincidir en paralelo con un nuevo ajuste a los salarios de los funcionarios, mientras Feijóo y Camps han decidido contribuir a la sostenibilidad del planeta, que es algo que me deja absolutamente pasmado. Y dentro de las comunidades autónomas más libres económicamente, en primer lugar está situada Madrid, seguida por Navarra y La Rioja. Y a todo eso Nova Caixa pide más dinero, Nova Caixa Galicia, porque parece que no le alcanza como a tantas cajas regionales. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Bueno, decías bajarle el sueldo a los funcionarios y subirnos los impuestos a todos. Por supuesto. Quiero decir que todas las ideas siempre van en el mismo sentido, ¿no? Cuando habría, pues qué sé yo, la lista es infinita ya la cantidad de veces que hemos dado la lista de posibilidades que tienen para reducir el gasto público y bueno, pues que se lo cuenten a los funcionarios y que nos lo cuenten a todos cómo es posible que sigan aumentando las contrataciones de personal al servicio público. No digo funcionarios porque no sé si ha sido por vía oposición, supongo que no, que serán a dedo todos los que ahora deprisa y corriendo, porque en el dato de afiliación a la Seguridad Social de 80.000 hay al menos unos 20.000 que son servicios públicos, es decir, que es personal que se ha dado de alta de las administraciones, es decir, que le cuenten a los funcionarios que mientras les van a volver a bajar el sueldo, siguen contratando a gente a dedo, amiguetes, y que ese es el coste que ellos están pagando, y al resto de los españoles que nos van a subir los impuestos porque son incapaces de bajarse del coche oficial, de dejar de derrochar en lo que sea, me da igual en el planeta que en todo tipo de gastos, en la sostenibilidad del planeta. Bueno, primero que nos sostengan a nosotros, a España, y luego porque que se dejen de sostener el planeta, que es que el planeta no sé cómo va a estar sostenido si nosotros estamos hundiéndonos, pero en fin, yo es que ya no sabemos ya qué armas más poderles poner encima de la mesa para explicarle a la gente que hay muchísimas opciones para bajar el gasto público y que no se admite ninguna porque los políticos no les da la gana nada más que ir a lo fácil, claro, sí, a lo grueso, porque claro, le bajas el sueldo a los funcionarios y de tacada, ¡pum! Es decir, yo creo que es bastante posible que el sueldo de los funcionarios habría igualmente que rebajarlo. El problema es que, claro, si tú lo rebajas sin incluirlo en un paquete de medidas de austeridad más amplio, pues parece que es lo que ha estado pasando en los últimos años en este país. Y es que mientras los políticos siguen dilapidando el dinero en sus amiguetes y en sus cortijos, otros son los que pagan el coste de esos despilfarros. Es decir, España en general como país gasta muchísimo y medidas de racionalización del gasto hay que adoptar. El problema es que siempre se adoptan en el mismo sentido. Y en el caso de los funcionarios es un poco lo que comentaba Carmen antes, es decir, puede que haya que bajar el gasto, el salario de los funcionarios, pero al mismo tiempo es un tanto extraño que el número de empleados públicos en sentido amplio siga aumentando trimestre tras trimestre. Es decir, mientras tenemos a más de 2 millones de españoles en paro de larga duración, las administraciones públicas siguen contratando a un mayor número de funcionarios, sobre todo las autonomías. Empleos públicos. Porque sí, exacto, sí, empleos públicos. Porque luego se nos mosquean los funcionarios con toda la razón, porque ellos han hecho su oposición y no les ha metido el dedo del político de turno. Sí, luego han sido reconvertidos. Bueno, luego habrán hecho pero no, hay gente, vamos a ver, hay gente que son funcionarios, han hecho una oposición, a veces una oposición muy dura y son gente muy preparada. Bien. Y luego hay otros funcionarios que entraron por la puerta falsa, muchas veces del político o de los liberados sindicales, y luego les han consolidado la plaza como funcionarios. Es decir, no todos son lo mismo. Sí, no todo funcionario realmente, pero bueno, en general digamos que sí, hay que hablar de empleados públicos en sentido amplio, ¿no? Incluyendo también los contratados. Y efectivamente los empleados públicos siguen creciendo mientras tenemos un déficit público enorme, del 9%, es decir, de más del 9%, es decir, más de 100.000 millones de euros, más de lo que se recauda al año en IRPF e IVA. Reconocidos. Claro. Luego en el cajón. Entonces, como luego la solución ¿cuál es? Subir los impuestos y bajar
el salario indiscriminadamente a todos los funcionarios, es decir, a los más productivos, a los menos productivos, y no sabemos si a lo mejor a los amiguetes que acaban de entrar ya les han subido el sueldo para luego rebajárselo y que les quede el sueldo, digamos, que ellos desean. Entonces, esto es un cachondeo, es decir, es un cachondeo porque lo que no puede ser es que los españoles, la economía productiva, incluso ahí podemos meter también a una parte de los funcionarios que prestan un servicio que mientras eso no se liberalice y mientras lo tenga que desempeñar la administración, pues es un servicio que genera riqueza. Pensemos la administración de justicia, por ejemplo, pues bueno, hay tribunales de arbitrajes privados, pero obviamente los jueces pues desempeñan, y todo el personal de la administración de justicia desempeña un servicio muy importante para el buen funcionamiento de la economía capitalista. Pues mientras a estos y a la economía sobre todo privada, es decir, a la que ofrece un servicio al mercado, a los consumidores, a los que les vende, a los que se parte continuamente el riñón para tratar de sacar la empresa adelante, es a los que se les esquilma más para mantener luego incrementos en el número de funcionarios que no saben, de empleados públicos que no sabemos muy bien de dónde vienen ni para qué sirven. Sobre todo, ya digo, en las autonomías, que es donde más ha explotado el volumen de empleados públicos en los últimos años. Además, luego, mientras se observa todo este panorama, que es desastroso, porque los datos del paro de hoy son absolutamente... A ver, es que si en Semana Santa no se consigue contratar a alguien, pero si a eso le quitas el efecto de la Semana Santa y se hacen datos puros y además le quitas el maquillaje, como ya hemos contado hoy aquí en esta casa en distintos programas, te quedas con que encima el paro ha subido en 7.000 personas. Entonces, claro, vamos a ver, es que si en Semana Santa no contratan a nadie es para abrirnos las venas. De ahí a que tengamos que escuchar hoy mismo en el Congreso al presidente del Gobierno ponerse medallas de que cuando si el dato es malo es... y luego oír a Gómez decir que todo este paro es culpa de una ley del Partido Popular, de cuando gobernaba Rajoy, no sé qué historias, que llevan 7 años... Por cierto, no cambiaron ellos en los 4 primeros años. Pero que llevan 7 años gobernando, es que a veces se creen que somos idiotas, porque no se les olvida, supongo, se creerán que somos idiotas y no sabemos que llevan 7 años gobernando para nuestra desgracia y que en esos 7 años, si tan mala era la ley, no la cambiaron. ¿Por qué? Porque cuando el paro iba bien se lo apuntaban y ahora que va mal es culpa de la ley de no sé qué. Además, como si una ley, decía hoy Cabrillo con toda la razón, dice como si una ley creara parados, ¿no? O sea, será que en función de la aplicación de esa ley, luego la ley se puede cambiar, luego la aplicación sería otra, en fin. De todas formas, yo no quiero herir susceptibilidades. Decía usted que pueden pensar que somos idiotas. Hombre, teniendo en cuenta que se ha elegido 2 veces seguidas a Rodríguez Zapatero, sí, alguna razón para juguetear con esa idea no les falta. Tenemos que hacer una pausa publicitaria, pero regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. ¿Por dónde íbamos? Sí, bueno, estábamos comentando que bueno, gran parte del gasto y del despilfarro, por lo que luego nos suben los impuestos y por lo que al final la economía no acaba de recuperar, se produce en las autonomías. Y hoy ha salido la noticia bastante interesante del índice de competitividad y de libertad económica de las distintas regiones de España. Y se da la casualidad que también casualmente se repite por todo el mundo, de que Madrid, Navarra y La Rioja son las comunidades a la vez más libres y más ricas de España. Y digo que se da en todo el mundo porque, bueno, este es un informe, el segundo informe del profesor Francisco Cabrillo, colaborador insignia de esta casa, donde ya se da esta correlación muy fuerte entre libertad y prosperidad. Y está basado en otro índice de libertad económica de 2 think tanks americanos, estadounidenses, la Heritage Foundation y el Fraser Institute, donde calculan el índice de libertad económica de todo el mundo. Y también a escala mundial se repite esta correlación entre libertad y prosperidad. Luego, claro, hay muchos, digamos, no demasiado liberales, sino más bien liberticidas, que esto no acaban de verlo y no acaban de comprenderlo. Pues basta con que se vayan a la serie histórica de todos los índices de libertad económica y pueden ir viendo que cuanto más libres son los países, más prósperos se vuelven también a escala
autonómica. Entonces, bueno, pues es una señal muy interesante para que algunas autonomías empiecen a liberalizar un poco, a restringir un poco el gasto, a bajar impuestos, como la Comunidad de Madrid, que dentro de sus competencias, que en este ámbito, por desgracia, no son muchas, pues ha bajado el IRPF del tramo autonómico al mínimo, etcétera. Es decir, bueno, es un informe efectivamente que ya tiene mucha solera. Bueno, de hecho, hoy uno de los que lo ha presentado ha sido Manuel Pizarro, o sea que el tema es serio. Y efectivamente demuestra, como no podía ser de otra manera, que cuanto menos regulación, cuanto más libertad hay, pues más rico y más próspera es esa zona en la que se hace eso. Y cuanto más se mete la cuchara, peor. Por supuesto. Y en ese sentido, digo yo, me preguntaba yo, digo, ¿qué hará el ministro Blanco vendiendo pisos por el mundo? Porque es que hoy se ha ido a su primera etapa de su visita por el mundo a vender pisos. Yo digo, pero vamos a ver, pero no habíamos quedado, primero no habíamos quedado en que el sector del ladrillo era caca, que no había ni que tocarlo, y ahora resulta que te vas a vender los pisos, por además los pisos, ¿de quién? ¿Y a qué precios? ¿Y quién es el ministro para o sea, primero vamos a arrodillarnos a China, a Qatar, a los Emiratos, a quien sea, luego vamos a vender los pisos. Esto de verdad está tomando un cariz, todo esto ya nauseabundo. O sea, no se toman las medidas que se necesitan para nada, pero se va todo un ministro con la cartera llena de pisos a decirle por ahí fuera que si en la costa han bajado menos o más o regular, cuando además el sector de la construcción no había ni que mencionarlo, porque era, vamos, daba yuyu, era eso, hay que acabar con debe estar la cosa para hay que acabar con ese sector de la construcción, que es el que nos ha llevado a todos los fracasos de bueno, eso sí, no hay que acabar, pero desde luego el sector de la construcción, bueno, el sector bancario y el sector de la construcción, que se regule. Efectivamente, lo que debería hacer el gobierno no es tanto ir a vender pisos, sino dejar de sostener a los bancos, que a su vez son los que sostienen a las promotoras, que son los que nos están sacando a la venta los pisos y que por tanto impiden que los precios caigan y que ese ajuste que se tiene que producir, porque efectivamente las expansiones crediticias de los bancos centrales durante la última década generaron una burbuja inmobiliaria brutal que en gran parte lastra nuestro crecimiento. Y ahora ese sector se tiene que ajustar, pero permite que se ajuste, no vayas de gira internacional tratando de vender pisos a precios inflados, porque siguen inflados precisamente porque tú, gobierno, estás sustentando una banca para que sostenga a los promotores y que a su vez no liquiden su stock de pisos. Bancos que, por cierto, acaba de decir el Banco de España que van a seguir sin dar crédito. Sí, sí, no. Es que lo que están es taponando, claro, con esta actitud de no hacer que los bancos digan de una vez por todas la verdad de cuáles son sus cuentas y cuál es su impacto o qué impacto han tenido en sus cuentas todo el hundimiento del sector inmobiliario. Lo que consiguen es, aparte de que una parte del crédito, la mayoría, lo detrae ya el sector público por no hacer los deberes, lo poco que queda no es suficiente y encima va a seguir así. O sea, el propio Banco de España dice eso. Es que muchas veces se comenta que en España falta crédito y eso es parte cierto, pero también tenemos que ver la otra parte de la película y es que tenemos ya mucho crédito. El problema es que tenemos mucho crédito malo. Y hasta que ese crédito malo no se liquide, no podrá surgir el crédito bueno que necesitamos. Entonces, para liquidar ese crédito malo, gran parte corresponde a sacar a la venta los pisos a pérdida. Pero es que, obviamente, si tú has producido un piso en 2007 a los precios infladísimos de la burbuja, no puedes esperar venderlo a esos precios o con un descuento nimio. Es decir, con respecto a 2007, los precios han de caer un 40 o un 50%. Y eso te va a pérdidas. Y a pérdidas del banco te pueden llevar a la quiebra. Pero lo que no tiene ningún sentido es que sigamos maquillando las cuentas indefinidamente. Es que están quebrando otros en vez de los bancos. Claro, porque si se han de subir los impuestos para rescatar a la banca, si no dejas que el precio de los pisos caiga y con esa caída de precio surgen oportunidades de negocio. Un local comercial a precios de 2007, a esos precios prácticamente ningún negocio es rentable. En cambio, si cae a la mitad o a un tercio, pues ya van surgiendo oportunidades. Puedo montar un almacén, puedo montar una peluquería, puedo montar un laboratorio, puedo montar una oficina, etcétera. Es decir, ya se van generando oportunidades de ganancia que se pueden aprovechar para servir al consumidor y a la vez generar empleo. Y eso es lo que no permite este gobierno que se haga. Y claro, que fluya el crédito bueno, que es el de, oiga, yo soy un emprendedor y quiero montar este negocio y no lo puedo montar, tengo una idea, tengo no sé qué. Ahora mismo el que tiene una idea pues se la puede guardar porque no hay nadie que le sostenga la posibilidad de montar esa idea y todas las ideas, por muy sencillas que sean, necesitan detrás un apoyo. Un cierto capital. Pero claro, es que, un cierto capital. Con el brutal endeudamiento que tenemos detrás, hasta que no empecemos a liquidar y a sanear ese brutal endeudamiento que tenemos detrás,
Sí, pero el sector público y otros, porque Sí, sí, porque la gente la bien, banca, los el sector ciudadanos público, bien que se han apretado el cinturón. Sí, no, o sea, no, desde luego. Vamos, los ciudadanos, los españoles han hecho sus deberes bastante decentemente. Quienes desde luego no se lo están apretando, pues es lo que comentábamos la semana pasada, esta casta, ¿no?, que se ha montado en torno a las administraciones públicas y el sector bancario, que al final una parte de ese sector bancario son cajas, que también, Claro, que también al final es mismo. administración pública. Entonces, mientras eso no se ajuste, y se ha de ajustar de manera muy seria, pues obviamente la economía tiene muy poca capacidad per se para reajustarse y para generar riqueza. Rayo, que quería hablar de Portugal, era para decir, y le he dicho yo, digo, para decirle a la gente que esto es lo que nos espera, o peor, porque cuanto más tiempo tardemos en hacer todo eso que acaba de comentar, que Rayo, que hay que hacer, acabaremos como Portugal o peor. No porque nos vayan a rescatar o no, sino porque de una manera o de otra, porque necesitemos dinero del fondo, porque nos diga la Unión Europea o porque sencillamente no hay más remedio, las cosas que nos van a pasar van a ser de ese tipo. O sea, del tipo ya brutal que están anunciando para Portugal, para si quiere conseguir algo, los deberes que tiene que hacer, y por supuesto son bastante peores incluso que los que habían presentado antes y que no admitieron en el Congreso, y de ahí toda la crisis. Conforme la situación se deteriora, necesariamente cada vez la magnitud del ajuste o del apretón de cinturón va siendo cada vez mayor. Eso es casi matemático. O sea, que nos vamos a divertir en los próximos meses. Bueno, divertir, no sé. Yo se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo espero ver cosas en los próximos meses que causen asombro a propios y extraños. Porque después de ver hace apenas un par de horas cómo los Manolos piden que se marque la casilla de la Iglesia Católica en la declaración sobre la renta, algunos de ellos trabajando ya para la COPE, yo ya espero conversiones de lo más diverso. Es decir, lo que puede pasar en este país en el próximo año y medio, bueno seguramente... Pues a ver si entre esas cosas está elecciones en septiembre, que sería la No, mejor. eso, mire usted por dónde, eso no lo espero yo. Pues yo sí. Yo creo que Zapatero va a Pues aguantar hasta el final. No, si es que no le van a dejar, César. ¿Tú sabes la que se va a armar el 23 de mayo? Es que no lo creo. Y no lo creo por la sencilla razón de que ya en Andalucía, y eso que no hay elecciones en Andalucía, van a colocar a varias decenas de miles antes de irse. Es que yo los vi ya en los años 90, y en los años 90 que todo el mundo hacía el mismo comentario, a Felipe González lo van a colgar de las farolas, la gente que se queda sin empleo. No se quedó nadie sin empleo. Gente que no sabía hacerla o con un canuto los colocaron de funcionarios en los ayuntamientos con unos niveles a los que no hubieran llegado jamás con una oposición. No me voy a apostar nada porque no te gusta apostar, pero me apostaría. Me lo prohíbe mi religión. Por eso. Yo como no tengo, me apostaría, pero en fin. No, pero mira, María Claver, que le encantan las apuestas, a lo mejor en esto piensa lo mismo que tú y no. Pero bueno, está tan enviciada con las apuestas que es posible que acepte cualquier apuesta que entre al trapo. Vale, pues que nada. tú le hagas por lo que pueda ser, ¿no? ¿Tú recuerdas... Yo es una cosa que recuerdo siempre cuando hablo de las apuestas, ¿no? Aquella película, que era un musical extraordinario, que tenía como protagonistas a Marlon Brando y a Frank Sinatra. Entonces Sinatra, que era un apostador compulsivo, intentaba liar a Marlon Brando en alguna apuesta, ¿no? Y en una de las ocasiones Marlon Brando le dice algo así como: mi padre me enseñó, si alguien te ofrece una apuesta, en el sentido de cuánto apuestas a que sale de la oreja de la reina de corazones cerveza, no apuestes, que seguro que sale. Bueno, acaba de llegar don Lorenzo Ramírez, que trae la prensa de mañana, y esto sí que es apuesta segura a que vienen malas noticias, me temo. La verdad es que en el Economista la portada parece una ruleta. O sea, que yo no sé si... No me extraña. Yo es que las ve usted antes de alguna manera. No, hace usted algo. Bien lo sabe Dios que no. Bueno, Bewin tendrá que ponerse al día con Hacienda. Bueno, Bewin y todos, porque la verdad es que ahora mismo está todo el mundo afilando los cuchillos en Hacienda. Sí, están afilando los cuchillos a que les haga devolver. Por cierto, que luego hablaremos de Hacienda con nuestro invitado esta noche. Que les haga devolver, que coja una piedra y que se golpee en la dentadura en sí. Bueno, el Economista, la cúpula de Catalunya Caixa se blinda antes de la entrada del FROB. Los 13 directivos evitan su despido. No sé a que a alguien se le ocurra que a lo mejor la gestión que han hecho era un poco mala. Entonces dicen, bueno, ¿qué necesitamos? ¿3.000 millones de euros de dinero público? Pues nada, nos lo dan y ya nosotros, ya si eso ya, pues ya veremos. Lo que hacemos. Luego hacemos cuentas. Es alucinante, ¿no? Los miembros de la Caja dicen que cuando se convierta Catalunya Caixa en un banco, que entonces ya esto se podrá cambiar. Bueno, eso si se convierte en un banco algún día o si el Estado sale... Ya lo hemos visto. Pero que les quiten lo bailado.
No, pero ya lo hemos visto, o sea que tampoco es un déjà vu nada más. Sí, bueno, tremendo. Más cosas. Bueno, el paro es obviamente el protagonista, aunque cada día menos, porque hay que decir que el dato del paro registrado, que se publica hoy, es el más maquillado de la historia de todos los países, yo creo que incluyendo además hasta Zimbabue, ¿no? En expansión, de hecho, estaban peleándose porque todavía no sabían cómo titular. En El Economista, si sabemos, cuentan más empleo estacional. Y en 5 días, claro, 5 días tenía que ir a bombo y platillo, no sea que, por cierto, que el ERE de prisa también es importante. El paro registra el mayor descenso en un mes de abril desde 2006. Luego buceas y dice, gracias a la contratación de la Semana Santa. También es noticia la reunión, la decisión que tome mañana el Banco Central Europeo, dice 5 días, las palabras mágicas de Trichet. Incluye una especie de guía, hay que estar atentos. Si dice fuerte vigilancia, es que va a subir los tipos en la próxima reunión. Si dice mayor estado de alerta, es que todavía no se van a subir, pero que en la próxima habrá fuerte vigilancia y que entonces sí se subirán. Esto parece un juego y tal, pero este señor está decidiendo el precio más importante del mundo, porque fantástico. Aunque con matices, pero estamos hablando del tipo de interés, que es el precio del dinero, con algunos matices. Y obviamente es el mayor monopolista del mundo porque lo que está es haciendo de banquero central, ¿no? De esos rayos sabe mucho, dice que sí, si dice que sí, me lo creo. Portugal también, para Carmen, forzada a rebajar a la mitad el subsidio a los parados. Estaban cobrando durante 3 años como periodo máximo. Se va a reducir a 18 meses, pero quizás lo más importante es que a partir del 6º mes va a ir reduciéndose la prestación hasta llegar al final a un 10% de la misma. Creo que es dejarlo en prácticamente muy poco. Y en paralelo dicen algo de que, por ejemplo, digo, se te va reduciendo, pero te vamos a ir ofreciendo, o sea, si te ofrecen un trabajo no lo puedes... esos detalles ya no los conocemos. Eso también es interesante. Lo que se va a hacer es salvar al sector financiero, salvar por lo menos momentáneamente 12.000 millones, luego hay casi 50.000 millones para el sector público y luego les piden reducciones de todo tipo, las clásicas, ¿no? Funcionarios, pensiones y también la prestación por desempleo, que quizás era la sagrada, la que no se había tocado hasta ahora y que todo el mundo pensaba que era la intocable precisamente, y cuidado porque claro, si empezamos a tocar las prestaciones por desempleo, estamos hablando de que hay gente que no va a poder comer, ¿no? Sí, no, efectivamente, yo no soy muy favorable a las prestaciones de desempleo, ni mucho menos, por múltiples motivos. Pienso que en lugar de traer una cuantía mensual al trabajador para la eventualidad de que se quede desempleado, mejor sería dársela y que ahorre y lo gestione él mismo, pero lo que está claro es que un gobierno que impide, tanto España como Portugal, que se genere empleo porque tiene una legislación laboral absolutamente rígida que impide a la gente encontrar trabajo, pues si ya no recibes un subsidio de desempleo y además te quedas sin trabajo y sin posibilidad de encontrar uno, pues a lo que te abocas es o a vivir con la familia, si la familia tiene empleo, que cada vez menos en España y me imagino que también en Portugal, o... pues no te queda mucha otra alternativa que morirte de hambre. Hoy hemos leído en Libertad Digital, me parece que es de Manuel Llamas, ¿no? No me acuerdo de qué compañero, no lo sé, no sé por qué he dicho un nombre porque no me acuerdo. Que ahora mismo ya 2 millones de desempleados en España no cobran ningún tipo de prestación. O sea, que son 2 millones de personas que están viviendo de la familia, de la pensión del abuelo, de yo qué sé, en el pueblo con la tía, es que no me lo explico. Además, o sea, 2 millones de personas que no cobran nada. Además, eso tiene un efecto muy perverso sobre los pensionistas. Porque hay que recordar que las cotizaciones de la Seguridad Social son las que están dando de comer a los pensionistas. Si hay 2 millones de personas que dejan de cobrar la prestación, también dejan de cotizar. Porque hay mucha gente que piensa, no, el que cobra el paro, además de pagar impuestos, paga sus impuestos a la renta, además cotiza a la Seguridad Social. De todas formas, eso es contabilidad interna, porque al final la prestación la paga el Estado, que también podría dirigir eso a pagar la... Sí, sí, está claro. Y ese es el motivo por el que, en realidad, la Seguridad Social en España ya está en déficit. Claro, sí. Bueno, no es una quiebra, porque no puede quebrar algo que tira siempre de dinero del presupuesto. Claro. En su editorial, El Economista se pregunta, rescate, el uso sí, pero es viable, y plantea una duda que está ahora también en los mercados, en los medios de comunicación y en prácticamente todo el mundo que le interesa un poco esto de la economía y de la geopolítica, ¿no? En Grecia, obviamente, no ha funcionado. El rescate ha sido solo, pues eso, una bombona de oxígeno. El caso irlandés está por ver. Portugal... Los rescates no funcionan por un motivo bastante básico, y es que estos países no pueden pagar y lo que hacen es refinanciarles la deuda. Pues lo que hacen las promotoras inmobiliarias en España. Darle una patada a la deuda. Si no pueden pagar por mucho que les se llama así en inglés, roll over, ¿no? Claro. Roll over, sí. En español es la bicicleta, ¿no? La bicicleta. En Argentina era la bicicleta. Te montas en la bicicleta y a seguir. Si no pueden pagar, por mucho que les refinancies, seguirán sin poder pagar. Entonces, es algo tan simple como eso.
Bueno, en el caso de las inmobiliarias, lo hemos comentado en los últimos días, pero hay promotoras que han refinanciado cantidades como, por ejemplo, 5.000 millones de euros. O sea, que no es que estemos diciendo, ¿usted no tiene 5.000 millones de euros? ¿Hay tanto dinero en el mundo? No, precisamente En porque deudas. no lo hay, se refinancia. En deuda sí. Dios En mío, deuda hay Dios mío. muchísimo, sí. Y eso es la actualidad de la jornada, don Pues César. no me diga más, porque todavía me quedan, pues fíjese, casi 2 horas de programa y puedo romper a llorar. En fin, en fin. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos, pero cuanto antes. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida.